Cordial saludo, bienvenidos a Agenda Nariño de Página 10. Es un espacio para la reflexión, análisis de temas estratégicos para el departamento de Nariño. Y hay un tema que es clave, que lo hemos venido ya trabajando, y es el tema de Nariño en el nuevo gobierno de Alfredo de la Espriella. Creo que es un tema fundamental que nos debe unir en la conversación y también en la acción respecto a lo que debería pasar con Nariño en este gobierno. Y en este caso tenemos dos invitados muy especiales, dos personas que vienen trabajando por el departamento en distintos sectores, distintas políticas y en distintas orillas también. Tenemos con Armando Rosero, que es secretario de Planeación, y Juan Daniel Peñuela, que es ex representante de la Cámara por Nariño. Entonces, bienvenidos, gracias por aceptar la invitación. Bienvenido, Juan Daniel. Mario, muchas gracias. Muy buenas noches a usted, a todos quienes nos siguen en Agenda Nariño, y también un gusto compartir con el doctor Armando Rosero esta noche. Gracias por la invitación. Armando, bienvenido. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches para ti y para todas las personas que nos acompañan esta noche, para el doctor Juan Daniel Peñuela. Siempre es un gusto entablar una conversación con él sobre el futuro y el devenir del departamento de Nariño. ¿Ya se habían encontrado en algún espacio los dos o es la primera vez? Bueno, en este medio es la primera vez. Hemos tenido la oportunidad de hablar hace unos buenos años sobre el tema del papel de los océanos y del Océano Pacífico en Nariño. Siempre una conversación bastante grata y fructífera alrededor de lo que el departamento puede apostar en el largo plazo. Entonces, siempre con todo el respeto, con toda la actitud y sobre todo los oídos bien abiertos, porque creo que estas discusiones, estos debates nos permiten enriquecer la agenda que requiere el departamento de Nariño. Sí, así es. Siempre pues grato encontrarnos con el doctor Armando. Hace rato de pronto no conversábamos, pero sí, en este ejercicio de lo público, Mario, uno siempre se encuentra en muchos espacios y se ha tenido la posibilidad de dialogar de una manera constructiva, independientemente pues de los temas políticos, porque a todos nos interesa pues que a Nariño le vaya bien, que esa realmente es la razón de ser del ejercicio público y político. Bueno, entonces vamos a arrancar ya, vamos al grano. ¿Cómo le fue a Nariño en el gobierno de Petro? ¿Cómo nos fue en inversión, en actitud, en apoyo, en acompañamiento? Juan Daniel, usted que estuvo haciendo ahí un ejercicio de control político. Bueno, yo la verdad pienso que no le fue muy bien al departamento de Nariño, ¿sí? Sin duda, todos los gobiernos nacionales pues tienen alguna serie de inversiones en las regiones dentro de lo misional, pero desde lo estructural, pues yo veo que a Nariño no le fue muy bien, ¿sí? Yo reconocería, por ejemplo, los temas de los aeropuertos. Sí hay una inversión caminando en el aeropuerto de Ipiales, que es importante. Otra inversión importante en el aeropuerto de Tumaco, ¿sí? que es representativa, que no podríamos decir que no. Pero lo demás, lejos de lo misional, pues realmente uno no ve una serie de transformaciones estructurales. Si hablamos de conexión, Nariño sigue igual de desconectado. Entre Pasto y Popayán, pues a la brava salió la adjudicación de Estanquillo-Popayán, porque se hizo un control político muy fuerte y asfixiante desde la región. Pero entre Pasto y Estanquillo realmente nos dejan una variante de 5 kilómetros en Chachagüí y un tramo en doble calzada que los vamos a ver en 10 años, porque se acaban de firmar los contratos, pero los vamos a ver en 10 años, en el año 2035. Es decir, eso se va a ejecutar en cámara lenta, la verdad, ¿sí? Pasto Catambuco, hombre, era tan fácil, y el doctor Armando lo sabe, de incluir en el contrato de concesión, por ejemplo, no solamente los estudios y diseños, sino de una vez hacerlo mucho más rápido y de una vez contratar la construcción, pero ahí se perdió mucho tiempo y se podía hacer. San Juan y Piales no le pusieron ni 5 de atención. San Francisco Mocoa lo dejaron como un proyecto estratégico en el COMPES 4161, también a 10 años, 2.6 billones de pesos, si no estoy mal, pero ningún contrato que asegure esa inversión. Y por el contrario, pues vino el presidente en diciembre del 2024, en enero del 2024, un gobierno con el pueblo,
Mucho de lo que se dijo allí quedó contemplado en el Pacto por Nariño. El Pacto por Nariño es un documento que no tiene plata, ¿sí? No tiene plata y será una de las apuestas que tendrá el gobernador con el nuevo gobierno a ver si le ponen la plata, porque no tiene plata, ¿sí? No tiene plata. El tema de la paz, ¿sí? Acá se hace un ejercicio con la estrategia de la paz territorial en donde, bueno, el gobernador hace referencia a unas cifras, a unos datos que yo no conozco validadores externos, ¿sí? En donde, para uno realmente decir esto está funcionando, no está funcionando, pero Nariño queda inundado en coca, Nariño queda sin inversión del gobierno nacional, Nariño queda con una presencia muy fuerte de grupos al margen de la ley en cerca de 44 municipios del departamento de Nariño. Nariño queda con una conexión en la vía panamericana de altísimo riesgo porque está tomada por la delincuencia. Nariño queda con una frontera incontrolable en materia de orden público y una economía totalmente golpeada por los bloqueos de la vía panamericana, la inseguridad de la vía panamericana, los problemas que se generaron con el Ecuador durante tanto tiempo. Y yo la verdad debo decir que los vientos del sur no llegaron, ¿sí? Como queríamos los nariñenses que llegaran, y haciéndolo como un análisis objetivo, sin que metamos el tema político, porque realmente, sí, yo como congresista fui oposición al gobierno, pero en los temas nacionales, pero en los temas de Nariño yo peleé, reclamé con firmeza, ¿sí? Porque me interesa que cualquiera que sea el color del gobierno nacional pues tenga presencia en Nariño, pero no fuimos escuchados. Perfecto. Bueno, Armando ya tiene una gran experiencia en tema de administración, de gobierno. Estuvo también en el tema del contrato plan con Santos, conoce también los antecedentes con Uribe. ¿Tú crees que de hecho nos fue mejor con Uribe y Santos que con Petro? ¿O cuál es tu visión respecto al gobierno de Petro? Realmente en inversiones, ¿no? Porque en discurso, pues, escuchamos varias intenciones, pero en acciones y en inversión, ¿cómo crees que te...? Bueno, Mario, en realidad, digamos, yo en temas políticos trataré más de hablar de temas de planificación, que es el área que manejo yo, sí haciendo una salvedad frente a un tema, digamos, cuando se habla de qué le dejó el gobierno Petro al departamento de Nariño, deberíamos dividirlo como en 2 o 3 grandes temas. Uno, frente al poder popular y el empoderamiento social de las comunidades, que digamos, existe un amplio fortalecimiento y empoderamiento de las comunidades frente a su futuro. En ese caso, siempre la alternatividad de Nariño, creo que todos lo hemos visto ahí. Segundo, el gobierno sí dejó un instrumento de planificación de largo plazo, que es el Pacto Nariño. Aquí difiere un poco con el doctor Juan Daniel, porque el pacto, digamos, tiene 2 grandes temas. Unos que son hoy proyectos Nación-Territorio que tienen inversión directa con recursos del Presupuesto General de la Nación, del Sistema General de Participaciones, con recursos también que tienen los mismos fondos de paz. Incluso ahí podemos ver la maqueta paz que se hizo en la subregión de Abades, que tiene $500 million de inversión. Entonces, digamos, en ese caso son temas de salud, educación, de agua potable. Hemos hecho acueductos, hemos hecho colegios donde antes no se podía entrar. Y aquí está claro que la muestra entre lo que son los diálogos regionales de paz, la negociación y la implementación tiene éxito. Y aquí debemos ver con buenos ojos que Nariño tiene un nuevo método, un nuevo modelo para plantearle al país, que antes no existía porque antes la paz siempre se manejaba desde un nivel centralizado. Es el ejemplo claro de lo que pasó con el acuerdo con las FARC. Digamos, nada está acordado hasta que todo está acordado. Y hoy tenemos un proceso en donde hemos venido implementando proyectos a la vez que vamos dialogando. En el Pacto Territorial tenemos 255 proyectos, de los cuales 139 hoy se encuentran en ejecución. Esos 139 tienen recursos también del Sistema General de Regalías, y como ustedes saben, en sí el pacto es un instrumento que no solo sirve para financiar y coordinar apuestas, sino al mismo tiempo para identificar prioridades de la región y sobre eso generar los estudios y diseños necesarios. En sí el pacto tiene que ser visto, y aquí es donde hago una reflexión a todas las personas de Nariño, no como una apuesta única del señor gobernador Luis Alfonso Escobar, sino como una apuesta del territorio que claramente puede incorporar nuevas apuestas en su ejercicio. Pero siempre estamos viendo es cómo estamos desconociendo, por ejemplo, en este caso, que existe un instrumento que debe ser, en este caso, parte de esa negociación del acuerdo del empalme regional, que creo que el doctor Juan Daniel Peñuela incluso escribió un mensaje al respecto. Es cómo hacemos para, en el marco del diálogo regional, el diálogo entre los opositores, entre el sector público, el sector privado, poder identificar qué proyectos son los que debemos destacar en nuestro nuevo plan de desarrollo y cuáles podemos incorporar. Pero adicionalmente, yo sí siento en este caso particularmente
que se han logrado avances significativos en temas de infraestructura. Claro, existe en este caso un tema de vigencias futuras, pero aquí viene la reflexión que hago al respecto. Es que yo creo que nos hemos dedicado como región, como país, a pensar mucho cada 4 años en las campañas políticas, pero no hemos logrado pensar de manera significativa cómo debemos ver a Nariño en 20 años. Y este pacto es una primera apuesta para eso. Claramente tiene aspectos por mejorar, aspectos por negociar a nivel de financiación. Es claro que eso debe estar dentro de la nueva agenda con el diálogo regional, pero no sobre el problema de quién tiene o no tiene la razón. Es que al final eso no tiene que ser un tema eminentemente político y no le debemos darle colores. Si ustedes ven los 255 proyectos, y creo que no hay discusión al respecto, todos tienen un interés claro sobre cómo mejorar las condiciones de vida de Nariño. Le doy un ejemplo, Mario, y al doctor Juan Daniel. Hoy tenemos en proyectos para viabilizar 25 acueductos y alcantarillados. Dígame, ¿quién se puede oponer a 25 acueductos y alcantarillados que hoy ya tienen proyectos listos y presentados? Ese es un tema importante. Ahora, viene el segundo momento. Nariño está presto a apostar porque ninguno de sus municipios tenga problemas de agua potable y saneamiento básico, porque esa es parte de esa negociación. Otra cosa que es relevante, en el pacto también están todas las preinversiones que se han hecho, no solamente en acueducto y agua potable y saneamiento básico, perdón, sino también en vías y en proyectos agropecuarios. El desconocimiento de esa agenda lo único que va a hacer en este caso es generar retrocesos. Entonces, en el fondo aquí tenemos que plantear algo que creo que es eminentemente relevante y es cuál es el grado de madurez política que existe hoy en la región para que los distintos, que los hay, puedan llegar a acuerdos, puedan llegar a, bueno, acuerdos, a consensos alrededor de lo que se viene para el departamento de Nariño, que eso es lo más relevante en este momento. Y hago otra alusión aquí, por ejemplo, el doctor Juan Daniel, me pareció importante cuando él hablaba, ¿quién valida los datos de la paz, cierto? ¿Cuáles son los validadores? Realmente los datos de en este caso, el silenciamiento de los fusiles no los damos nosotros, los da la fuerza pública. Entonces, la fuerza pública es quien da hoy la información clara sobre el deceso de tasas de homicidio, sobre el deceso en desplazamientos, sobre el deceso en confinamientos, pero sobre todo da cuenta que hoy existe un proceso que está dando resultados a nivel de protección de la vida. Seguro tiene algunos elementos por mejorar, o sea, nada es perfecto en este punto, pero tiene hoy una realidad, es que han bajado los niveles de violencia y sobre todo afectación de la vida en el departamento de Nariño. Y finalmente el tema de frontera, que creo que es un elemento clave. Usted sabe, doctor Juan Daniel, que al final esa es una decisión que no solamente fue del gobierno de Colombia. Colombia respondió a una decisión del gobierno ecuatoriano. Y ese es un elemento clave. Claro, ¿qué develó esta situación? Que Nariño como departamento es muy frágil frente a la relación con el Ecuador, pero al mismo tiempo que tenemos poca capacidad de respuesta porque tenemos un modelo de estados muy centralizado. A tal punto que nosotros gestionamos que se declarara una zona de intervención especial fronteriza, y esa zona de especial intervención fronteriza al final requería ir al Congreso para obtener unos beneficios tributarios. Es decir, el nivel de centralismo en el país es muy alto y nos impide obtener una respuesta clara a los problemas de una región fronteriza como es el departamento de Nariño. Y quien termina asumiendo en este caso los costos es la ciudadanía, es sobre todo los comerciantes. Entonces, digamos, esto nos obliga a plantear un poco también cómo debe ser ese marco del diálogo con el gobierno nacional. Y aquí concuerdo con el doctor Juan Daniel en una cosa, y es que nosotros no podemos llegar desarticulados y fragmentados a un diálogo nacional, pero al mismo tiempo nosotros tenemos que representar los intereses de un departamento a nivel institucional que requiere unas inversiones que ya existen porque son compromisos de Estado. O sea, el pacto territorial no es un compromiso de gobierno o no debe verse como un compromiso de gobierno. Debe entenderse como un compromiso de inversión del Estado colombiano en el departamento de Nariño para cerrar sus brechas, pero al mismo tiempo para poder potenciar sus capacidades y que nos permita ocupar un lugar distinto. Porque hasta el momento hemos sido, y ese creo que es una diferencia sustancial, un departamento que ha sido intervenido con inversión pública porque siempre está pensado sobre enfrentar el delito, controlar el delito transnacional, la lucha contra la droga, pero no ha sido un departamento que ha tenido inversión para el desarrollo de sus capacidades y potencialidades. Entonces llevamos escuchando más de 30 años la idea de que Nariño tiene una posición geoestratégica importante, pero realmente esa posición geoestratégica, y qué pena que lo plantea de esta forma, la entendió más rápido la ilegalidad que la legalidad. Sí es. ¿Cuál ha sido la respuesta del Estado en este caso? Intervención sobre los factores negativos asociados con esas economías ilícitas, pero nos falta potenciar ese desarrollo de capacidades, que es lo que ustedes van a encontrar en el pacto: hospitales, universidades, vías, proyectos agropecuarios.
Claramente, esto requiere una negociación con el nuevo gobierno, pero no implica una pérdida de la autoridad ni de la autonomía regional, y esa es la invitación que hacemos a todos los sectores. Hoy más que nunca, el departamento de Nariño, que además durante más de 30 años ha vivido en la oposición. O sea, nosotros sabemos vivir en la oposición. El doctor Juan Daniel lo conoce siendo diputado también, gobierno Santos, lo que tú decías, gobierno Uribe. Si nos damos para atrás, Pastrana, siempre el departamento ha tenido un gen de la alternatividad muy fuerte. Y esto nos favorece en el marco de la negociación con la nación. Sí, eso es cierto. Sin embargo, hay dos temas que me gustaría que tocáramos. Lo primero es, al revisar el programa de gobierno del candidato Cepeda, él nunca mencionaba temas claves como el desarrollo, como el emprendimiento, como lo que tú mencionas, Armando, ventajas que tiene el departamento. Y también hace poco pues, se publicó por parte del DANE que nosotros hacemos o participamos del 1.5 del PIB nacional. O sea, eso es histórico, ¿sí? Esos son desde el 91, sí. Es la oposición, bueno, no sé si es la oposición o la mirada que hemos tenido frente al desarrollo. La pregunta es, Juan Daniel, ¿usted cree que ese marco de petrismo, de la izquierda, de la alternatividad, ha sido beneficioso para el departamento? Seguimos siendo la cola del país, no tenemos una visión clara de desarrollo, por lo menos desarrollo endógeno que nos permita integrarnos. ¿Cuál es su visión frente a lo que deberíamos construir? No quedarnos en el lamento de las venas abiertas de Latinoamérica, no, sino cómo logramos consolidar una propuesta real para el departamento. Mire, hace 4 años, cuando ganó el presidente Gustavo Petro y yo resulté elegido congresista, pues mi deseo era que a Nariño le fuese muy bien, porque Petro obtuvo una votación determinante en Nariño. Adicionalmente hubo, como nunca antes, una cantidad de nariñenses en el alto gobierno, ministros, viceministros, directores de entidades nacionales, embajadores. Eso no es cualquier, no son cualquier puesto, ¿sí? Y adicionalmente, cuando gana el doctor Luis Alfonso Escobar, pues obviamente más, porque a pesar de que hayamos perdido las elecciones, pero uno decía políticamente, oiga, se alinearon todos los astros, ¿sí? Porque están todas esas fuerzas políticas que son coincidentes, hombre, en donde de verdad van a dejarle cosas al departamento de Nariño. Pero desafortunadamente yo veo varias cosas. Lo primero, mire, un gobierno muy desorganizado el del presidente Gustavo Petro. Más de 70 ministros y más de 140 viceministros. Así, ¿cómo se gerencia un país? Es muy difícil, muy difícil. Sí, lo segundo, los funcionarios nariñenses en el gobierno nacional no pesaron. Ellos estuvieron más preocupados por sus hojas de vida, por ver cómo sus grupos políticos podían fortalecerse, porque varios tenían aspiraciones políticas, que realmente en el departamento de Nariño. Tercero, los congresistas del pacto histórico, ¿sí? Callados, silenciosos. En ningún momento se sentían, ¿sí? Pudieron tener la capacidad de diferenciar. Apoyemos al gobierno en los temas de la agenda legislativa, pero en los temas de Nariño también digámosle al gobierno, hombre, las cosas no le está haciendo bien. Entonces, y hoy viene, y adicionalmente, una ausencia de interés de trabajar en unidad, ¿sí? El gobierno jamás nos escuchó a quienes fuimos distantes en poder encontrarnos en unos puntos de desarrollo para el departamento. Y el gobernador tampoco. El gobernador nos invitó en 2 oportunidades a los congresistas a hablar de unidad. Ahí estuvo. Después eso se enfrió y yo le mandé una carta al gobernador y nos convocó en Bogotá para que trabajáramos en unidad, pero eso nunca tuvo agenda, nunca tuvo una línea de trabajo. Nunca, nunca, nunca. Entonces el gobernador desafortunadamente dio espacios para la foto, pero nunca hubo una voluntad real de trabajar en equipo. Entonces, si no hay una unidad frente a unos intereses de Nariño, independientemente si el gobierno nacional es de un color y el gobierno regional es de otro color, y si hoy hay unos congresistas de diferentes colores, hombre, a Nariño no le irá bien, ¿sí?
Nariño necesita unidad en torno a una serie de proyectos que sean estructurales para el desarrollo del territorio y que nosotros dejemos, hombre, ya atrás el que solo representamos el 1.5% del Producto Interno Bruto Nacional. Eso, hombre, de verdad eso es triste, que llevemos hablando, que llevemos hablando 30 años de ese mismo número, Mario. Entonces, aquí el tema ¿qué es? Mire, dejemos de lado los temas políticos, dejémoslos de lado, ¿sí? Dejémoslos de lado y pongámonos de acuerdo en unos temas de los que no tenemos que pelear, porque llevar agua, llevar salud, llevar educación, llevar desarrollo productivo, llevar seguridad, acabar con los cultivos ilícitos, eso no tiene color político, ¿sí? Y concentrémonos en que realmente esos 4, 5, 6, 7 temas, llámese pacto, llámese como se llame, realmente funcionen. De lo contrario, seguirá pasando el tiempo y desafortunadamente no vamos a avanzar en nada. Entonces, eso es porque desafortunadamente la izquierda, y yo tengo que decirlo, sí, Nariño ha sido progresista, pero también hoy tenemos una izquierda de mucho populismo, de mucha demagogia, de mucho anuncio, de mucho activismo, ¿sí? De mucha radicalidad que no le deja nada al departamento de Nariño. Mire, Raúl Delgado, ¿sí? Yo debo reconocerlo, el gobierno de Santos tuvo la capacidad de sacar adelante el contrato plan, ¿sí? Una izquierda que hacía, que ejecutaba, que administraba bien, ¿sí? Pero hoy, de Camilo Romero para acá, hermano, nosotros sí nos ha tocado el peor de los mundos, de verdad. Yo tenía mejores expectativas en Luis Alfonso Escobar, pero desafortunadamente tampoco veo que hoy el departamento esté encarrilado en todo el desarrollo que él propuso en campaña. Armando, en ese mismo sentido también, frente a la mirada o la postura que tenemos los nariñenses, frente a las votaciones, yo sé que no eres político en este momento. No, como técnico, bueno, lo que así, ¿no? Porque pues, ¿no? Uno nunca sabe. Pero desde la mirada técnica de desarrollo, hay un libro muy interesante que se llama Colombia Ganadora, de Alejandro Salazar, y me parece súper clave porque ahí también se toca Nariño, se habla de las regiones, pero también de la ausencia o la limitación de miradas frente al desarrollo. Y lo que él dice es que estamos en la era americana. Sí, que estamos en el diamante americano, sí, que estamos en el proceso de desarrollo, y con la victoria de Abelardo también uno pensaría que hay una sincronicidad frente a este tema de políticas. ¿Qué le ha faltado a Nariño para que vayamos más allá del 1.5 del PIB, para que nos logremos encontrar en algún punto y para que, como decía Rafael Reyes, más administración y menos política? Bueno, mira, ese es un tema bastante interesante y te agradezco la pregunta, Mario. Bueno, inicialmente empiezo diciendo que ese es un tema que también pasa un poco por los liderazgos regionales y por la descentralización y cómo se asume la descentralización, no solo desde la parte administrativa. Realmente aquí creo que estoy de acuerdo con el doctor Juan Daniel Peñuela en las apreciaciones que tiene alrededor de cómo falta un acuerdo, digamos, regional en este momento. Tengo un matiz y discrepo un poco frente al tema de la participación de los gobernadores, especialmente el doctor Luis Alfonso, más allá de que hoy haga parte del gobierno, y es que él, en el marco de su plan de desarrollo, hizo una cosa que yo creo que debemos exaltar mucho, y es que identificó al departamento de Nariño como una región país para el mundo. Y ese es un elemento clave para analizar. ¿Por qué? Porque, como decía el doctor Juan Daniel, Nariño está muy lejos de todo y hoy la infraestructura se mueve de manera muy lenta. Pero no por eso sus poderes, tanto políticos como públicos, en este caso administrativos, deben dejar de pensar su desarrollo. Claro, Nariño hoy está muy lejos del centro político-administrativo, ¿cierto? Pero está muy cerca de los mercados, en este caso emergentes. Incluso el mismo mercado dolarizado del Ecuador o lo que tiene que ver con el puerto del Pacífico de Tumaco. ¿Qué es lo que pasa acá? Que nos acostumbramos mucho a las relaciones transaccionales a nivel político. Y esto es lo que termina perjudicando a la sociedad del departamento de Nariño. ¿En qué sentido? En que los proyectos terminan siendo de corto plazo, que pensamos siempre, y aquí quiero ser como muy enfático en esto, cada 4 años tenemos que estar pensando por quién votar por gobierno y no estamos pensando en una región hacia 20 años. Y eso es lo que nos impide avanzar como región. No logramos llegar a acuerdos sobre lo fundamental.
Nuestro mayor acuerdo es que cada 2 años y medio que hay una elección, 2 años y medio para presidente y año y medio para luego gobernadores y diputados y alcaldes, es que estamos peleando por ver quién gana, porque al final se convierte en un tema como si fuese un botín, y aquí realmente no hay una proyección de largo plazo. Y lo más complejo de todo es que al no existir una proyección de largo plazo, tampoco existe la capacidad de pensar en la concurrencia de recursos a largo plazo. Le voy a dar un dato, Mario. El departamento de Nariño no tiene vigencias futuras y no tiene créditos como tienen los otros 31 departamentos de Colombia. ¿Y eso qué es? ¿Responsabilidad fiscal? No. Eso es ausencia de proyectos comunes de largo plazo. ¿Cómo es posible que nosotros, y le exigimos a la nación, perdón que sea confático en eso, le exigimos a la nación vigencias futuras? Porque nos acostumbramos en el discurso a hablar de independencias, de autonomías, de descentralización, pero en la práctica somos totalmente dependientes del recurso público de la nación, de la transferencia y del presupuesto general. Y aquí viene el tema que les planteaba inicialmente. Eso pasa también por un tema de enfoque. Nosotros como departamento nos acostumbramos a ser periféricos y a ser intervenidos. No nos acostumbramos y no generamos una agenda conjunta de desarrollo, que es lo que estabas tú diciendo en el tema de Colombia ganadora. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales sobre los cuales Nariño puede marcar la diferencia a nivel nacional y a nivel mundial? Y la pregunta a lo mejor no es qué necesita Nariño del gobierno nacional, sino al revés. ¿Qué le puede aportar Nariño para el desarrollo de Colombia y cuáles son las inversiones que debe hacer el gobierno nacional para exponer y explotar todo su capital, toda su capacidad? Porque si no vamos a estar siempre recurriendo sobre proyectos muy chiquitos y sin ningún tipo de visión. Por ejemplo, el tema del puerto. El tema del puerto parece que para nosotros fuera un lastre como región. O sea, tener un puerto y tener salida al océano para nosotros ha significado como departamento tener un estigma a nivel nacional e internacional, cuando debería ser al revés, cuando debería ser un escenario de oportunidades, de desarrollo, no solamente para sacar bienes y servicios, sino para incorporar la tecnología como hicieron los chinos. Cuando los chinos crean las zonas económicas especiales, lo que hacen no solamente es traer la inversión, sino además traer el conocimiento. Y eso es la tecnología, y eso es lo que debemos plantear. Pero también como región de frontera, ¿qué hemos hecho? Hemos sido siempre totalmente dependientes del gobierno nacional. Y aquí, por ejemplo, resalto un poco lo que decía el doctor Juan Daniel cuando él planteó el tema del subsidio de los combustibles. Pero ahora, y cuando lo querían en marco de la reforma tributaria, quitar. Pero aquí hay un tema importante y es ese subsidio de los combustibles, si bien tiene un impacto en la canasta familiar, también tiene que tener una apuesta de largo plazo, porque al final el subsidio es una inversión que hace el Estado Nacional a través de un subsidio para que se abarate la gasolina, pero no estamos aprovechándolo para generar las condiciones en desarrollo logístico. Por ejemplo, ¿de qué sirve tener un combustible más barato si al final lo que hacemos es únicamente llenar los tanques de los carros y las motos? No estamos generando capacidad logística para comercio internacional. En este gobierno estamos haciendo estudios y diseños de los CEVAP, de Ipiales y de Tumaco. Sin el CEVAP no se puede abrir la vía de Esplella-Mataje. Es una condición para abrirse. Eso y el control militar. Pero no lo tenemos y eso ha pasado de agache durante muchos años. Esa vía empezó en el año 2012, Mario, tú lo sabes. Pero hay otra cosa que es relevante acá y creo sobre lo cual tenemos que plantearnos es que tenemos que tener 3 criterios mínimos para relacionarnos con el nuevo gobierno nacional. Uno, el reconocimiento de la autonomía, porque son 2 gobiernos. Este gobierno gana en el año 2026. Nuestro gobierno departamental en el 2024. Y ahí hay unas líneas que debemos trazar sobre los cuales se enmarca la negociación, porque al final los acuerdos son entre diferentes en este caso. Y esto demuestra la madurez política que debe tener el departamento de Nariño y sus congresistas, sus empresarios y sus alcaldes. Concuerdo con el doctor Juan Daniel, la campaña ya terminó. Ahora viene lo que nosotros necesitamos hacer como región. Y la pregunta es aquí, ¿cuál sería el paso necesario? ¿De desconocer los acuerdos que hemos hecho a nivel de La Paz? ¿Cuáles son los costos de eso? ¿Qué implica eso? Ahora, o desconocer que existe una ruta de 255 proyectos que pueden ser más, que hoy tienen una inversión en estudios y diseños, que es un costo, y no hacerlo también implica que un retroceso, porque el pacto es un acuerdo de Estado, no es un acuerdo programático entre 2 gobiernos, sino es un acuerdo de Estado porque Nariño lo necesita. Entonces, y finalmente lo que comentabas en el tema del poder político, yo creo que tenemos una representación amplia, pero tiene que ser una representación que reconozca la descentralización y las diferencias regionales. De lo contrario, si va a ser un tema que sea una oposición que no construya, en este caso, no nos va a permitir avanzar. Y te lo digo con esto, mira, nosotros vemos que el 1.5% del PIB se mantiene hace años.
Ábrelo, desagrégalo en los datos del DANE. ¿Qué nos demuestra? Que hemos avanzado mucho en el sector agrícola. Hemos tenido un retroceso en el sector de la construcción. Eso hace que se mantenga el 1.5. La recuperación del sector de la construcción va a permitir también avanzar en el crecimiento en la participación. Y viene otro tema que es totalmente importante para el departamento y que se dio en el marco del debate de la Asamblea de cuál es la participación de la minería, en este caso la minería de oro, en el desarrollo económico del departamento de Nariño. Porque también pareciese, y aquí quiero como ser muy enfático en esto, pareciera que nosotros desconociéramos que la minería hoy está devastando, la minería ilegal, está devastando gran parte de los bosques primarios del departamento, está contaminando los ríos y no estamos haciendo nada. ¿Cuál es la respuesta institucional al respecto? Y si ustedes ven en el programa de gobierno del presidente electo Eduardo de la Espriella, la minería ocupa un lugar central. Y aquí es, ¿cuál es la forma adecuada para avanzar en los procesos de formalización? Una, dos, el sector público tiene la capacidad de participar como parte o miembro de una empresa 100% pública o con participación de privados en el ejercicio de la minería, porque eso es otro tema que debemos empezar a cuestionarnos. Nada va a cambiar si seguimos haciendo todo igual. Y yo sí creo, eso es a título personal, que todo lo que se haga en el marco de digámoslo, un consenso alrededor de proyectos no es suficiente para cambiar la realidad del departamento de Nariño. Aquí necesitamos agenda legislativa, necesitamos pensar las finanzas públicas de manera diferente, necesitamos tomar riesgos. Es que el tema es complejo. Hoy Nariño no tiene deuda, tiene una calificación de AA negativo, que es de las más altas del país, pero al momento de plantear una fuente de financiación distinta para poder generar un proyecto de desarrollo, eso es terrible, porque se politiza tanto la situación que al final se vuelve un tema de amigos y enemigos y no importa el departamento. Un dato muy sencillo. Hoy el hospital departamental arroja superávit. Hoy tenemos unos estudios en fase 3 para hacer 12 pisos de una torre de servicios especializados en salud. El hospital más importante del suroccidente. ¿Y cuál es el tema? La autorización para solicitar un recurso de crédito que el mismo hospital en su superávit puede plantear y puede pagar. Entonces, por ejemplo, doctor Juan Daniel, ¿qué pasa en Pasto? Un hospital de ese tipo de nivel aumentaría el turismo, porque el turismo también requiere, el turismo de las personas que ya tienen pensiones, servicios especializados del cuidado, lo que se llama hoy economía plateada. Pero al mismo tiempo estamos hablando de la construcción del hospital de salud mental. Hoy hay un aumento de suicidios significativos en todo el mundo y en el departamento de Nariño también. Y no estamos pensando en eso porque seguimos pensando en que un proyecto X o un proyecto Y en el marco de una negociación transaccional termina siendo más relevante. Y ahí viene el acuerdo político y programático con la nación. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Hacia dónde vamos? Pero por eso también un escenario de estos sin tener una propuesta de paz en implementación es imposible. La pregunta es, ¿cuál es la alternativa que se propone hoy desde afuera? ¿Volver a lo que estamos hace 20 años? Ahora la pregunta, para ir a un tema más concreto y para ir terminando también, y es, bueno, ¿cómo nos vamos a relacionar con el gobierno de Abelardo? Tenemos un antecedente muy curioso que fue, no sé si ustedes recuerdan lo de Camilo Romero con Duque, que eso fue desastroso para el departamento por cuanto se dedicó a pelear, a confrontar con el presidente y no a llegar a acuerdos. Y luego tampoco Nariño le respondió a Camilo porque terminó sacando 20.000 votos en la Junta. ¿Cuál cree, Juan Daniel, usted con esta postura, con estas condiciones, cómo nos vamos a relacionar con el presidente Abelardo, teniendo en cuenta pues, las diferencias políticas del territorio? Aunque yo creo, también ahí solo para terminar, creo que no va a ser como Petro, que si no era del lado político, no lo atendía bien. Y aunque a Nariño, a mi modo de ver, no nos atendió bien, ¿sí? Y eso que era del mismo lado político, el mismo horizonte político. ¿Pero usted qué piensa, Juan Daniel? Bueno, ahí está el gran interrogante, Mario, porque, mire, usted recuerda a Camilo Romero. Camilo Romero se quiso, aprovechando su condición de gobernador, quiso convertirse en un referente nacional de oposición y por eso su choque permanente con el gobierno de Iván Duque, con el propósito de demostrarse, de visibilizarse a nivel nacional, porque tenía aspiraciones políticas, aspiraciones a la presidencia. Entonces, haciendo oposición desde la gobernación, quería posicionarse
como un futuro candidato a la presidencia y utilizó al departamento de Nariño, ¿sí? Hoy yo tengo un gran interrogante, ¿sí? Desde lo político. El presidente Abelardo del Espriella y el doctor Luis Alfonso Escobar pertenecen a dos proyectos políticos completamente diferentes, ¿sí? Completamente diferentes. Nosotros vimos a un gobernador de Nariño, yo lo digo con todo el respeto, ¿sí? Pero en el gobierno Petro, no defendiendo a Nariño, sino actuando como un subalterno del presidente. Incluso aguantando de manera directa una serie de anuncios que eran mentirosos y perjudiciales para el departamento de Nariño. Yo me acuerdo cuando vino aquí un ministro de Transporte, el doctor William Camargo. Yo estuve como congresista ahí y delante del gobernador prácticamente nos la cantó y nos dijo, es que les voy a cobrar valorización y el segundo peaje entre Pasto y Piales, y el gobernador calladito. ¿Dónde estaba ahí un gobernador diciendo, no, ministro, eso sería contraproducente para Nariño? No. Entonces lo vimos como en esa línea. Y hoy el gran interrogante, el doctor Luis Alfonso Escobar, en algunas apreciaciones parece que lo reconoce a Abelardo del Espriella como presidente, pero en otras no, ¿sí? Entonces él va a seguir esa línea y ese libreto como miembro del pacto histórico donde su jefe es Gustavo Petro y va a hacer oposición, o por el contrario se va a desconectar de ese libreto del pacto histórico y va a actuar como gobernador y va a buscar realmente que haya un entendimiento con el gobierno nacional. Ese es un gran interrogante de cuál será el rol que el gobernador va a tener frente al siguiente gobierno, porque de palabra uno puede decir mucha cosa, pero realmente es ya en concreto. Eso es como lo primero. Lo segundo, yo veo, doctor Armando, una gran tensión que se va a generar, ¿sí? Y es en el tema de la paz total. Porque la paz territorial del gobernador, ¿sí?, está enmarcada dentro de la política de paz total del gobierno Petro. Y él defiende la paz total. Defiende la paz total, a pesar de que dice que fue un desastre, porque yo lo escuché hace 2 días decir que era un desastre la paz total, pero que la experiencia de Nariño, la estrategia territorializada en el marco de la paz total era exitosa. El presidente Abelardo del Espriella eso no lo diferencia. Para él la política de paz total, pues, y esa fue una de sus banderas, la va a terminar, la va a acabar. Entonces allí va a haber un pulso político muy fuerte. Sí, muy fuerte, muy fuerte. Si Abelardo del Espriella termina con la paz total y levanta todas las mesas de diálogo a partir del 7 de agosto, yo creo que el gobernador de Nariño políticamente, ¿sí?, muy difícil que pueda encontrar como llegar a una línea de entendimiento con el gobierno nacional. Y tampoco lo veo al presidente del Espriella diciendo, oiga, gobernador, a pesar de que usted me muestre las cifras que me muestra, ¿sí?, para mí el tema de Nariño es exitoso, ¿sí? Porque mire algo, ahí también van a influir las relaciones de Colombia con Estados Unidos. Es que Araña de los comandos de la frontera y HH de Comuneros del Sur tienen solicitud de extradición de los Estados Unidos. Está suspendida. Extradición avalada por la Corte Suprema de Justicia. Y el gobernador y el presidente tiene una relación muy fuerte con Ecuador, con Estados Unidos. Entonces, ese va a ser uno de los temas, de los grandes interrogantes allí. Yo me acuerdo cuando le detuvieron a Araña, el gobernador estaba muy bravo, diciendo, no, que se podía dañar el proceso de paz. Hombre, es que estos procesos de paz no pueden servir como salvoconducto para que narcotraficantes estén como Pedro por su casa en el territorio nacional o evadiendo órdenes de extradición. Entonces, ese tema de la paz total desafortunadamente va a ser muy tensionante políticamente y a partir de ahí uno de los dos va a tener que ceder para que realmente se pueda encaminar una relación política positiva para que puedan trabajar en conjunto. De lo contrario, no habrá entendimiento y el presidente del Espriella, claro que invertirá en Nariño, claro que hará muchas cosas en Nariño, pero creo que se entenderá con alcaldes, con la sociedad civil.
¿sí? Con alcaldes y con la sociedad civil. Entonces, ese es el gran interrogante de lo que pueda pasar, ¿sí? Pero todos queremos que a Nariño le vaya bien, Mario, sin duda. De aquí a diciembre no va a ser fácil, porque al presidente le toca armar su equipo, que el gobierno arranque, aprobar su plan de desarrollo. Adicionalmente, le corresponde organizar la casa, es que tiene un déficit de 100 billones de pesos. Y cuando ya tenga las cuentas claras, él podrá decir el próximo año, me comprometo a esto con cada departamento, a esto sí y a esto no. Y resulta que el 2027 ya es el último año de gobiernos departamentales. Entonces, los tiempos también los tenemos en contra. Va a ser un arranque que no es fácil. Sí. Bueno, allí también, Armando, ¿cuál crees que debe ser la mejor estrategia? Yo creo que he visto iniciativas del señor gobernador que han permitido, pues, manifestarse, la carta dirigida al presidente, el escenario también de promover el empalme territorial. Me parece que es adecuado, es una buena señal, pero también ahí coincido también con Juan Daniel frente al tema de orden público. El tema de orden público es el presidente el que dirige el orden público del país y los gobernadores le siguen o tienen un carácter, una situación subsidiaria frente al tema de orden público, que también es tema de paz. ¿Cómo ves? ¿Cuál es la estrategia? Tú que eres el cerebro también de ahí detrás de la gobernación. ¿Cómo va a ser la relación allí con el presidente? Bueno, Mario, en realidad, un primer mensaje: nosotros respetamos la institucionalidad y la decisión, en este caso, de los jueces y notarios, y reconocemos que existe hoy un presidente electo, que es el presidente Abelardo del Espriella. Sobre esa base, hemos hecho la comunicación con el presidente electo y con su equipo para tener el empalme regional. Entonces, ese es un primer tema que quiero dejarlo muy claro y que es importante, y que toda la ciudadanía debe tener claro una cosa. Nosotros estamos trabajando para que las diferencias políticas no conviertan o no se expresen en costos al territorio. Ese es un primer tema. Somos entidad territorial, somos poder ejecutivo, y nuestra obligación en un Estado descentralizado, pero con dependencia financiera y de transferencias y de presupuesto general de la nación, vamos a trabajar de la mano con el gobierno nacional. Aquí viene el tema que planteaba el doctor Juan Daniel. ¿Sobre qué? Sobre los proyectos que ya tenemos formulados y estructurados. Creo que sería un error hacer un borrón y cuenta nueva, porque los proyectos no son los proyectos del gobierno únicamente de Luis Alfonso Escobar, que representa el pacto histórico. Son proyectos del departamento de Nariño que se metieron en un instrumento de largo plazo y que hacen parte de un compromiso. Ese es un primer tema, y quiero dejarlo claro, porque además es importante una cosa: el gobernador nos ha dado la instrucción de avanzar en la revisión sectorial de todo lo que tenemos con el gobierno nacional hoy viabilizado, y ponerlo en el marco de la conversación con el nuevo gobierno. Es decir, ese es un primer reconocimiento que se debe hacer. Aquí nosotros reconocemos lo que los jueces y notarios hicieron, y sería un error institucional no hacerlo como Poder Ejecutivo del Departamento de Nariño. Ahora bien, nosotros tenemos una agenda que también defendemos a nivel territorial y que queremos sea considerada en el marco del empalme regional. Y viene el segundo tema: los diálogos regionales de paz. Hoy estamos enmarcados en la Ley de Orden Público, que más o menos hasta noviembre tendrá vigencia. ¿Qué es lo que pensamos o qué es lo que esperamos? Que todo lo que hemos venido avanzando, que quiero que ustedes lo entiendan o lo dimensionen. Hoy Nariño tiene cerca de 3.200 hombres en armas, de los cuales 2.000 hacen parte de las negociaciones de los diálogos regionales. Esos 2.000 ha implicado una reducción significativa en cerca de 10 puntos en la tasa de homicidios del año 2023 al año 2025. Y les quiero hacer también un tema, o sea, esto un poco incómodo, pero es bueno hacerlo. Paz total existe desde el 2022, cuando estaba el anterior gobierno del departamento. No voy a decir nombres para no generar controversias. Pero la disminución significativa en la tasa de homicidios que ustedes encuentran en información de la Fuerza Pública se da desde el 2024 acá. Es decir, encontramos la forma para poder materializar, en este caso, el desescalamiento del conflicto y el silenciamiento de las armas como una oportunidad para generar desarrollo. En este caso, hoy tenemos 2.000 personas en proceso de negociación. Díganme cuál es el costo social, económico, político que tiene terminar esto de manera indiscriminada. ¿Y cuál sería el grado de responsabilidad que tendría la gobernación de Nariño, sus diputados y sus alcaldes, en este caso toda la fuerza política, en no darle una oportunidad a este ejercicio? Y lo que yo quiero plantear es lo siguiente: nosotros no estamos buscando, en este caso, que se genere
un perdón y olvido. Aquí lo que a nosotros nos faltó en el marco de la ley de orden público fue una ley que nos permitiera ver si se iba a presentar la desmovilización y desarme a través, en este caso, de una apuesta tipo la JEP, que eso no lo íbamos a lograr hacer porque eso es un tema de acuerdo nacional, o un tema de sometimiento, que es lo que habla hoy el señor presidente. ¿Qué es lo que estamos buscando y qué es lo que vamos a pedir en el marco de la negociación? Los indicadores, que son de la misma fuerza pública, que él los conocerá en el marco de su empalme, nos dan cuenta que existe un proceso de paz que está funcionando, en donde tenemos zonas. Nosotros no tenemos un proceso de paz en la zona de Cordillera, que hoy es una de las zonas más conflictivas. Incluso muchos miembros del sector privado del Consejo Gremial nos decían, bueno, es que allá no podemos entrar. Claro, nosotros no tenemos un diálogo de paz ahí, aunque se intentó hacer un acercamiento. Pero en donde lo tenemos hoy hay inversión pública, hoy hay un silenciamiento de los fusiles, hoy hemos recuperado cerca de 39 cuerpos de personas desaparecidas. Hoy, por ejemplo, San Pablo es el primer municipio que cuenta con desminado total a nivel humanitario. ¿Estamos dispuestos a perder eso? No, ¿cierto? Pero además pongo esta consideración al departamento de Nariño más allá de los colores políticos, más allá de los errores propios que pueda tener este proceso. Y es, como departamento que hemos abogado durante más de 30 años desde que llegó el conflicto de manera intensificada, ¿estamos dispuestos a dejar todo atrás y empezar de cero? ¿O qué podemos rescatar de lo que hemos venido haciendo y qué podemos poner en el marco de la negociación? Aquí nunca nadie ha dicho perdón y olvido. Aquí lo que necesitamos es un marco jurídico para saber si va a haber algún tipo de estrategia para la desmovilización y desarme, incluyendo el sometimiento. O sea, eso no ha sido una cosa que se ha negado. ¿No? Entonces, es muy importante. El otro, que lo comentaba aquí el doctor Juan Daniel, bueno, primero, reconocemos la victoria. O sea, en este caso, como Poder Ejecutivo, es muy complejo ser oposición, sobre todo si tenemos unos instrumentos como el pacto y necesitamos hacer la financiación. Segundo, los diálogos territoriales de paz son un nuevo modelo para hacer paz. Claro, no podemos encasillarlo en que lo defiende un gobernador y que porque lo defiende el gobernador no vale. Hay datos oficiales y es bueno que toda la ciudadanía lo conozca. Pero en tercer lugar, mire, yo creo que aquí debemos hacer una cosa que es muy importante. Toda decisión que se tome en el marco del nuevo gobierno debe ser basada en evidencias. Y en ese caso creo que las evidencias las podemos tener. Nos refleja, son datos públicos y oficiales, pero además necesitamos avanzar en una visión que reconozca el desarrollo de capacidades. Es que la relación entre Nariño y el centro debe cambiar. Y ese es el papel que deben tener nuestros congresistas. ¿Basado en qué? En la idea de no a la intervención o no al rechazo a lo que están haciendo, porque eso no es un tema de amigos o enemigos, que es lo que nos va a llevar es a que sigamos viviendo mucho más tiempo así, sino sobre la idea de cómo construir capacidades. Hoy, por ejemplo, Pasto necesita un hospital de 4º nivel. El departamento lo necesita. Tenemos que avanzar en esto. Hoy necesitamos hacer un puerto, no solamente que habilite la capacidad pesquera, sino que nos permita al Colombia, a través del departamento de Nariño, el municipio de Tumaco, entrar a competir en eso que tú cuentas que dice Salazar en el marco del diamante con Estados Unidos, para mejorar la relación con toda la costa oeste de los Estados Unidos. ¿Cuál es el rol que tiene Nariño en este ejercicio? Esa debe ser la primera pregunta. Y tercero, esta tiene que ser una decisión basada en el reconocimiento de un proyecto político que más allá, que lo represento hoy el gobernador Luis Alfonso Escobar, lo representa Nariño con más de 600,000 votos. Y esto requiere madurez política. O sea, hoy lo que vamos a ver en el departamento de Nariño, como decía el doctor Juan Daniel, de aquí a diciembre, es cuál es el grado de madurez política del sistema político colombiano para que personas que defienden dos agendas distintas puedan llegar a acuerdos para que una región fronteriza de alta fragilidad y de alta capacidad de desarrollo pueda mejorar sus condiciones. Y eso es otra cosa importante. Quienes vayan a aspirar el otro año a la elección popular deben tener en cuenta que lo que pase en estos próximos 6 meses va a condicionar su capacidad de gobierno en los próximos 4 años. Yo imagino lo siguiente: si se llegan a desconocer los diálogos de paz y se llega a romper los diálogos de paz, ¿con qué agenda van a gobernar alcaldes de las regiones donde hoy se tienen los procesos en proceso? ¿Con qué agenda puede gobernar un alcalde de Pasto, que es uno de los principales receptores de las víctimas del conflicto armado? Entonces, esta es una apuesta. Yo no digo que sea una defensa ciega, porque también todo el mundo tiene derecho a tener una opinión y a tener una postura, pero es claro que lo que está pasando hoy no haya pasado antes, y que merece por lo menos ser estudiado, evaluado y examinado por todos los actores del territorio y la relación con la nación, porque no podemos ser ciegos. Aquí existe una postura política diferente, pero no por eso es incapaz de generar acuerdos con la región cuando la región pide a gritos que la relación cambie.
Entonces, ese es un tema clave también. Y finalmente, yo sí quiero, y en esto comparto con el doctor Juan Daniel, es un momento en que Nariño supere sus disputas políticas y se tenga la capacidad de unirse alrededor de un propósito común, ¿cierto? Y ese propósito común es que sus ciudadanos vivan mejor, tengan mayores capacidades, pero sobre todo tengan la capacidad de liberar en el marco de un proceso de transformación territorial. Entonces, sobre esa base de invitación, bueno, yo traía algunos temas de proyectos, pero eso se lo cuento después, sobre lo que se viene. Importante, muy importante es pensarnos distintos. Y aquí hago una invitación a toda la ciudadanía de Nariño. Debemos a veces despolitizar las conversaciones porque hemos llegado a un punto en donde el espectáculo está ganando la razón. Y un gobierno y una ciudadanía y un poder político sin razón, lo único que hace es generar anuncios vacíos. Pero hoy existe la responsabilidad histórica como ciudadanos de Nariño, como nariñenses, como personas de la dirigencia política, como universidades, como empresarios, de plantear qué futuro necesitamos no solamente en estos 6 meses o en este año y medio, de aquí a los próximos 20 años, y cómo lo vamos a financiar. Porque también si toda la vida nos hablamos de descentralización, de abandono, de olvido de la nación, es el momento de tomar las riendas de nuestro propio desarrollo. Y con los instrumentos jurídicos y financieros y fiscales que tenemos, vigencias futuras o crédito, es la mejor oportunidad. Ahora, alguien tiene que dar el paso adelante. De lo contrario, nada va a cambiar si hacemos siempre lo mismo. Y ya para cerrar, se pasó volando el tiempo. Muchísimas gracias por su tiempo, disposición, a las personas que también están comentando, muy amables. Estamos compartiendo también todos los comentarios respetuosos que se están haciendo, entonces ahí lo estamos compartiendo también para que participen de este diálogo. Y ya para finalizar, y yo creo que es una finalización de invitación, creo que es una invitación también al señor gobernador, a la administración, a los congresistas, de que logremos hacer una unidad regional que nos permita, por lo menos como plataforma, encontrarnos, que realmente esta polarización del país no nos ha permitido ni hablarnos, ¿sí? Ni conocernos, ni escucharnos tampoco. Entonces, en ese marco, Juan Daniel, ¿cuál es su invitación y cuál es paso a seguir? Bueno, Mario, mire, primero yo quiero resaltar lo que dice el doctor Armando y es el reconocimiento de los resultados electorales que eligieron a Abelardo del Espriella como presidente de la República, dejando de lado cualquier postura política que haya planteado el presidente Gustavo Petro y también el candidato a la presidencia Iván Cepeda. Me parece que ese es un mensaje importante, ¿sí? Que hoy lo estamos recibiendo en la administración departamental y que esa es la línea del gobernador. Ese es un punto institucional muy importante. Lo segundo, mire, el llamado es, yo que estuve en el Congreso, es, hombre, que haya unidad regional. El gobernador puede generar esa unidad regional con los congresistas, con la academia, con los gremios. Dejemos de lado la política y que hablemos el mismo idioma frente a los temas que son importantes para el departamento de Nariño. ¿Sí? Eso es lo primero. Ya la oposición, por ejemplo, de los 12 congresistas que tiene Nariño, 10 son marcadamente de partidos progresistas de izquierda que tendrían que hacer oposición. 2 son más coincidentes con la postura de Abelardo del Espriella. Pues los que son oposición, háganla frente a los temas nacionales. Que el presidente del Espriella plantea una reforma de la estructura del Estado. Bueno, opónganse y digan por qué. Y que allá se dé el debate oposición-gobierno. ¿Sí? Pero de los temas de Nariño, hombre, los temas de Nariño, bajemos la guardia y hagamos equipo. Y lo mismo, los congresistas que son de la línea más coincidente con del Espriella, pues apoyan los temas nacionales, pero en los temas de Nariño, cuando el presidente se esté equivocando, alcen la voz, no les dé miedo, fijen postura, hablen con firmeza, porque ese es el idioma en el que tiene que hablar la bancada, que son los primeros que nos representan a nosotros, cualquiera que sea el color político, ¿sí? Ese es como el mensaje para que realmente Nariño avance. De lo contrario, nos vamos a quedar enfrascados en esa confrontación, ¿sí? En esa confrontación en donde no hay unidad regional y Nariño
nunca avanza y seguimos nosotros sin solucionar los problemas estructurales que tiene obviamente la región, ¿sí? Y rápidamente lo que ha manifestado el doctor Armando, mire, sobre el tema de la paz, ¿sí? Sobre el tema de la paz, obviamente hay unas miradas distintas del gobernador frente al gobierno, frente a la que tiene el gobierno nacional. Sin duda, habrá unos temas que reconocer, habrá otros temas que mejorar, ¿ya? Pero aquí no solamente podemos guiarnos por las tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes, porque uno habla, y por eso hablaba de validadores, uno habla con la gente de los municipios y la gente dice, no, esos indicadores son positivos, pero acá se sigue extorsionando. Acá nosotros seguimos bajo constreñimiento. Bueno, y otra serie de circunstancias. No vivimos con la tranquilidad, ¿sí? No marcan esos delitos porque es que el Estado no los persigue y los deja a ellos muy campantes aquí que realmente pues estén dedicados a sus negocios. Mire, lo otro, aquí el narcotráfico creció. Nariño sigue siendo el primer departamento con hectáreas de cultivos ilícitos, más de 74.000 hectáreas. La minería ilegal de la que usted hablaba hace un momento, perdóneme, se está comiendo los bosques, doctor Armando, la minería ilegal, la de los grupos al margen de la ley. Así como hoy veíamos unas imágenes del Santurbán, en donde la minería ilegal se está acabando con el páramo del Santurbán, esos son resultados de la paz total, que le permitió a esas estructuras criminales hacer minería ilegal sin tener ninguna presión por parte de la autoridad. Entonces, una es la minería del pequeño minero, que hay que ayudarlo, que se formalice, pero la otra es la minería de las estructuras criminales que hay que combatir. Entonces, yo veo, Mario, que ahí va a haber una negociación un poco compleja, ¿sí? Entre el gobierno nacional y el gobierno regional. Muy seguramente le van a decir, bueno, gobernador, usted acepta que siga el proceso, pero estos dos señores que tienen suspendida la orden de extradición, yo los voy a extraditar. ¿Sí? ¿Qué dice el gobernador frente a eso? ¿Qué dicen estos grupos? En esas condiciones, ¿aceptan o no aceptan? O sea, esto es un ejercicio complicado, ¿sí? Que obviamente con cautela, con tranquilidad, con calma, pues se deben tomar las mejores decisiones. Y finalmente, mire, hay que hacer fuerza para que en el Congreso se apruebe rápidamente la ley de competencias, ¿sí? Que se quedó, porque esa es la que va a permitir, Mario, que esa reforma que se hizo a la Constitución, al Sistema General de Participaciones, permita que a partir del año 2027, de los ingresos corrientes de libre destinación, las transferencias empiecen a aumentar para las regiones, para los departamentos, para los municipios, y empiecen a tener pues mayor autonomía para dejar de ser un Estado tan centralista, ¿sí? Tan centralista y tan débiles capacidades de las regiones de resolver sus propios problemas. Y bueno, ya Armando, para terminar, ¿cuál es tu mensaje frente a este tema? Estamos de acuerdo en que debe haber unidad. Eso yo creo unidad, que claro. La idea es que cómo logramos o cómo hacemos para que nos encontremos en esa unidad, es decir, cómo convocarla, quién la convoca, en dónde vamos a estar, cómo la vamos a procesar, cómo vamos a generar el diálogo, porque yo creo que Nariño merece y tiene la oportunidad, creo que es una oportunidad que tenemos con Abelardo de generar esta unidad, este proceso, y verlo como ese aprendizaje frente a próximos gobiernos. Pero ahora, ¿cómo hacerla, Armando? Bueno, Mario, te cuento, procedimentalmente nosotros ya hemos empezado a hablar con el Consejo Gremial, algunos gremios, algunos sectores empresariales del departamento de Nariño alrededor de la necesidad de crear esa agenda conjunta, digamos. También hemos hecho con los alcaldes, hemos tenido acercamientos convocamos a la mayoría de los alcaldes y estamos trabajando también con los congresistas del departamento. ¿Qué es lo importante, cierto? Y aquí hay que tener en cuenta unos hitos. Para el tema del empalme territorial, metodológicamente se tiene 3 horas y no puede ser un empalme regional o un empalme territorial en donde entren todos a acusarse entre todos. Ese es un primer tema. Metodológicamente necesitamos llegar con consensos. Eso no quiere decir que no haya diferencias, pero otras diferencias habrán algunos elementos comunes y es parte de lo que el señor gobernador está liderando en el diálogo con los actores regionales, ¿cierto? Eso es un tema clave e importante. Segundo, que yo creo que es lo más relevante en este caso, es tomar decisiones basadas en evidencias, Mario. Y aquí viene un tema alrededor de lo que se está hablando de la paz y de la seguridad, por ejemplo. Lo que les decía, todo lo que tiene que ver con la paz, que el doctor Juan David decía, no solamente es reducción de tasas de homicidio,
pero tasas de homicidio es uno de los elementos más importantes que tenemos porque es la protección de la vida, en este caso, y no se puede desconocer. Pero frente al tema del secuestro también ha bajado, frente al tema de los hurtos también se ha presentado una reducción. ¿Que es perfecto el panorama? Claramente no, debemos mejorar mucho. Pero sí es importante a través de las evidencias, a través de las estadísticas que no son nuestras como gobernación, son oficiales, conocer entre todos qué es lo que está pasando. Mire, hoy los temas de seguridad ocupan un lugar central porque ha sido la manera como el presidente Abelardo de la Espriella ha hablado que se va a relacionar con las regiones periféricas. Ese es el mensaje que él manda. A través de la seguridad y el uso de la fuerza va a ser la forma como nos vamos a relacionar. Y sobre eso tenemos 30 años de experiencia, Mario. Mire, más de 8 billones de pesos se gastaron en fumigaciones en el departamento de Nariño. 8 billones de pesos en los años que había glifosato. Esa no puede ser la relación que debemos tener nosotros con el gobierno nacional. Es un tema de intervención, de consolidación, de la lucha contra la ilegalidad, pero sin ningún tipo de acción que permita transformar las economías en este caso. Porque aquí debemos tener una transformación económica y productiva, una transformación social y una transformación institucional. Y esa forma como las instituciones también se transforman en lo que debe plantear la nueva estrategia de seguridad. Nosotros hemos avanzado en un proceso distinto en el marco de las negociaciones. Claramente tiene muchas cosas por mejorar, tiene muchas cosas que se deben incorporar, pero por lo menos se debe reconocer que hoy el departamento de Nariño tiene menos condiciones de vulnerabilidad y de violencia que otras zonas como el Catatumbo. Este dato, Catatumbo en lo que va del año 2026, 150.000 desplazados. El departamento de Nariño a duras penas llega a 2.000. Y por temas de conflictos entre grupos, en la zona donde no estamos participando nosotros en los diálogos de paz. Entonces, esas evidencias son importantes. Yo creo que nosotros debemos ampliar mucho el debate alrededor de esto y el ejercicio pedagógico alrededor de lo que se está haciendo. Por ejemplo, mire, Samaniego bajó su tasa de homicidios de 98 a 46. Claro, es un tema elevado, pero debemos bajar. Y el departamento de Nariño pasó de ser el departamento número 18 en conflicto a ser el número 26. ¿En cuanto? En 2 años y medio que llevamos como gobierno departamental. Ahora es clave una cosa, y aquí quiero hacer énfasis en esto. De nada sirve que nosotros empecemos un proceso de diálogo con el presidente Abelardo de la Espriella si no tenemos claro hacia dónde queremos ir como región. Ese es un tema importantísimo. Si vamos a tener un diálogo de empalme regional basado en los egos y pensando en octubre del año 2027 y no en el departamento de Nariño, por lo menos a 2040, va a ser un error trágico para nosotros. Trágico, ¿en qué sentido? En que no vamos a poder construir acuerdos y va a ser una pelea a muerte en lo electoral, pero sobre todo en la sociedad del espectáculo, en donde todos son enemigos de todos y nos vamos a terminar comiendo entre los actores del territorio. Ese es un tema que es muy complejo. No, mire, lo triste de esto es que yo siento que no hemos podido llegar a acuerdos sobre lo fundamental. Un elemento fundamental es que debemos defender la paz. No digo que este sea el modelo indicado, pero por lo menos debemos reconocer que este es un camino. Evaluémoslo, examinémoslo. ¿Pero usted cree que esta es la hora que a nosotros nos han preguntado cuáles son las situaciones reales de la paz? Lo que hemos visto es una serie de acusaciones y en algunos casos improperios hacia las personas. Entonces, no hacia los procesos, o sea, no se conoce y eso es un tema que debemos dar un paso adelante. Nosotros como administración reconocer que debemos comunicar mejor, pero también es cierto que el diálogo político se ha llevado a un nivel de fragmentación y deterioro en donde lo regional ha pasado a lo personal. Y ese es un tema que debemos trabajar. También un dato final, doctor, en este caso, Juan Daniel, el dato que usted tiene de cultivos de hectáreas de coca es 2024. 2024 empezamos los diálogos regionales de paz, ya 2026 hemos sustituido cerca de 10.000 hectáreas en una meta de 20.000 hectáreas. Entonces, digamos, lo que se ve en la fotografía ahorita es de hace 2 años cuando empezamos el gobierno. En los procesos de transición tenemos que ver cómo vamos y cómo se ha evaluado, pero hoy tenemos una sustitución que está en marcha a través del programa Renacemos, pero también a través de programas nuestros. Y finalmente, que es otra cosa que con esto quiero cerrar, mire, a los nariñenses y a las nariñenses, hoy, digamos, no pierdan la fe en sus instituciones ni en sus líderes. Creo que es al revés, exijan a sus líderes que aprendan a conversar, porque los líderes los representan ustedes. No puede ser que la pugnacidad personal se convierta en un proceso de exclusión sistemático de los intereses de los nariñenses. Nosotros somos servidores públicos, los congresistas son servidores públicos.
Y no puede ser que todo lo que pase hoy se sustente sobre la idea de una relación entre un amigo y un enemigo, cuando al final todos, detrás de lo que ustedes ven en estas cámaras, tenemos conversaciones amables. No lleven esto al extremo de lo político, que ese es un error. No crean que la pugnacidad que ustedes ven en redes sociales en la práctica es real, porque esa es otra cosa. Parece que fuéramos de odios, que si es de este partido o de este partido, y eso lo que único que va a hacer es aumentar los niveles de violencia y persecución entre todos. Al final, eso es un tema político, no lo vuelvan un tema social, comunitario y cultural. Eso es importante. Y el paso que tenemos que dar nosotros como sociedad es entender que hoy Nariño no puede pensarse como en el siglo XX. Tiene que pensarse para el siglo XXII, y eso exige transformaciones y cambios no solamente en los proyectos, sino en nuestra forma de relacionarnos con el Estado, de pensarnos y de financiarnos. Si esta cosa no cambia, vamos a estar aquí dentro de 4 años, a lo mejor en otros roles, hablando de lo mismo, porque estaremos buscando mesías para que cambie nuestra situación, cuando hoy los principales responsables de nuestro desarrollo desde hace más o menos 50 años somos nosotros, porque no tenemos la capacidad de elegir sobre programas, sino elegimos personas. Entonces es un paso adelante y creo que es importante avanzar en esto. Con esto cierro, Mario. Muchísimas gracias Vale. por la invitación. No, gracias a ustedes. Y solo quiero tocar un tema que tú mencionaste frente a las diferencias y frente al respeto también, frente a las posturas políticas. Y hay un elemento que no sé si lo han visto ustedes, pero yo sí lo he visto, y es un tema de racismo también en Nariño. Yo creo que ese es el peor problema que tiene el departamento también, frente a utilizar el racismo también en la discusión política. Uno puede tener diferencias, pero cuando se mete el tema racista, sí acabamos con toda la discusión política y el respeto también que debe existir. Entonces, yo lo digo como un hijo de Tumaco también, porque viví en Tumaco, y sé y he visto situaciones complejas en el departamento, y eso no se puede tolerar. Entonces, a nosotros nos falta, a los nariñeños nos falta hablar claro en estos temas. Hay cosas que no se pueden permitir, las diferencias pueden existir, pero el respeto a la persona sí debe ser lo más importante que debe darse en este escenario. Entonces, les agradezco a ustedes, muchísimas gracias por su tiempo, nos pasamos, estuvo muy interesante el diálogo. A todas las personas, también muchas personas estaban allí siguiéndolos a ustedes, apoyándolos, mostrando también el respaldo a la administración, pero también a Juan Daniel. Entonces, muy amables. No sé si quieren en un minuto decir algo y ya terminamos. Sí, por favor. No, Mario, muchas gracias, de verdad. Estos diálogos son muy importantes para el departamento de Nariño. Hacer un contraste de ideas en el marco de la diferencia, pero con argumentos, de manera respetuosa, eso siempre construye, ¿sí? Construye, y ese es el camino que todos debemos, desde luego, impulsar. Gracias al doctor Armando, de verdad muy importante los planteamientos que ha hecho. Gracias, Mario, por este espacio, y también gracias a todas las personas que nos han acompañado pues esta noche. Armando. Bueno, nuevamente, Juan Daniel, muchas gracias por este espacio, a Mario y a todas las personas que nos están viendo. Yo quiero cerrar con un mensaje que creo que es importante para el departamento de Nariño. Créanme que como Gobernación de Nariño, como entidad territorial, vamos a hacer todo lo posible para que los intereses del departamento prevalezcan sobre los intereses individuales que muchas veces se marcan en el marco de la pugnacidad política. Para nosotros, lo más importante es defender los derechos y los avances en la reducción de la pobreza del departamento. Y esto es claro, y quiero ser muy enfático en esto. La instrucción del señor gobernador es entablar una conversación honesta, clara y con evidencias para poder construir acuerdos. Y la invitación para el departamento de Nariño es esta. Hoy no estamos hablando de ganadores o de perdedores en una elección. Hoy estamos hablando de la posibilidad de construir una agenda conjunta para lo que viene no solamente en año y medio. En año y medio termina el gobierno departamental, pero empezarán las nuevas gobernaciones, sino para lo que puede ser el departamento en el largo plazo. Un tema final. El tiempo electoral no es el mismo tiempo del desarrollo. Y quiero que tengan en cuenta eso a los ciudadanos. Yo sé que ustedes lo saben, pero le hablo a la gente que nos ve hoy. Los tiempos electorales son los que nos impiden ver más allá para poder transformar nuestro territorio. Lastimosamente, ¿por qué, Mario y Juan Daniel? Porque en nuestro departamento el sector público es el mayor empleador. Y mientras sea el mayor empleador, la posibilidad de ver en el largo plazo no se va a presentar.
porque hoy toda la gente tiene miedo a poder transformar su realidad, porque todo se relaciona con un contrato que puedan tener en todas las administraciones. Y es nuestra obligación no solamente política, sino generacional, que esta situación cambie. De lo contrario, lo único que estamos haciendo es patear un balón hacia adelante con los mismos problemas. Vamos a seguir hablando, creo que Juan Daniel y yo moriremos hablando de los mismos proyectos que necesitará Nariño, y eso es un tema que no podemos permitir. Entonces, muchas gracias a todos por muchas gracias, muy amables, y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Un abrazo, feliz noche, gracias. Gracias.